Actualidad en todas partes. Avanza la mañana, amigos, son las 8 de la mañana con 7 minutos. Seguimos analizando los temas de coyuntura. Ya lo habíamos anunciado al inicio de la revista de Opinión Democracia, el tema del proceso de juicio político en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld está en plena marcha en la Asamblea Nacional. Por eso vamos a conversar, vamos a analizar el tema y lo vamos a hacer junto a 3 asambleístas mujeres. La asambleísta Natalie Morillo, independiente, que está en nuestros estudios, le damos la bienvenida, asambleísta, y a través de la plataforma digital está la asambleísta Lucía Pozo, también independiente, y la asambleísta Inés Alarcón del oficialismo de ADN. Con las 3 legisladoras vamos a analizar este proceso de juicio político en contra de la canciller que está en plena marcha. Este fin de semana hubo una sesión de la Comisión de Fiscalización para el descargo de pruebas, tanto de Yajaira Urresta, que es la proponente del juicio político, como de la propia canciller Gabriela Sommerfeld, respecto de las acusaciones de incumplimiento de funciones en el marco de la irrupción en la Embajada de México en el Ecuador, en Quito concretamente, para sacar de allí al ex vicepresidente Jorge Glass, que se refugiaba en ese recinto, en ese recinto del Servicio Exterior Mexicano. Les queremos dar la bienvenida a las 3 legisladoras, ya las podemos ver en pantalla, está Lucía Pozo y también Natalie Morillo. Bienvenidas, legisladoras, buenos días. Quiero empezar con usted, Natalie. ¿Cómo mira este proceso de juicio político en contra de la canciller? Gracias, Freddy. Buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a través de todas las plataformas de Radio Democracia. Bueno, yo estuve, Freddy, la semana anterior, el jueves y el viernes, en este show en la Comisión de Fiscalización que se realizó justamente por este juicio político en contra de la canciller de la República. La interpelante no pudo defender cuáles eran las acusaciones, las 3 acusaciones. Lo que nos dimos cuenta fue evidente que este juicio político era para defender al sentenciado Jorge Glass, a un delincuente, y esas son realmente las verdaderas intenciones por parte de la Revolución Ciudadana. Y también se quedó evidenciado que por parte de la canciller lo que se trató de hacer fue defender la soberanía del país y además la lucha contra la impunidad para que no se pueda escapar Jorge Glass de la embajada y por ende del país. ¿Qué dice usted, doctora Lucía, asambleísta Lucía Pozo? La vemos, está en el vehículo. Quienes nos siguen a través de la plataforma digital la podrán ver y en breve la vamos a escuchar. Asambleísta Pozo, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, Freddy. Un saludo muy cordial para usted, para Nati, un abrazo fuerte, mi vecina de Curul. En efecto, creo que lastimosamente, como ha dicho Nati, los espectáculos que hemos visto recurrentemente en la Comisión de Fiscalización le han hecho mucho daño a la Asamblea Nacional. No es este el único caso, han habido otros, no sé si iguales o peores. Sin embargo, de aquello, yo creo que como asambleístas es nuestra obligación requerir y tener absolutamente todos los datos de cargo, de descargo en un momento decidido ya, en el que ya toda la información pase a nuestras manos para poder tomar
una decisión respecto del juicio político. Evidentemente, vemos un trasfondo de orden político que se encuentra en la motivación fundamental del juicio a la ministra Sommerfeld, pero más allá de aquello será muy importante y muy relevante poder contar con la información que pueda arrojar la comisión y con otra que además también ha podido vertirse y que obedece también, por ejemplo, a procesos en el orden internacional que se han dado como Estado, como país, respecto de las decisiones que se han tomado y que son motivo también y causa como causales del juicio político que se ha planteado. Yo creo que el tema va mucho más allá y que también debemos considerar que hay implicaciones en el orden de la política internacional que están vinculadas dentro de este caso. Por supuesto que sí, y eso precisamente ha puesto sobre la mesa la canciller Gabriela Sommerfeld en el marco de su defensa en el seno de la Comisión de Fiscalización. Este debería ser el turno de Inés Alarcón de ADN. Lamentablemente ella no se ha conectado en nuestra plataforma, argumentando que ha tenido una reunión de última hora con el presidente de la República. Vamos a aguardar que termine esa reunión, a ver si ella alcanza a sumarse a este diálogo alrededor del juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld. Mientras tanto, vamos a continuar la entrevista con Natalie Morillo. Natalie, ¿hay los votos para esta eventual censura y eventual destitución a Gabriela Sommerfeld, tomando en cuenta que de momento lo que se conoce públicamente, solamente el bloque del correísmo, cuya interpelante se pertenece a esas filas, ha adelantado que votará a favor de este juicio político? Freddy, al parecer no existen los votos, ya se han pronunciado las diferentes bancadas, como Construye, como el Partido Social Cristiano, igual algunos asambleístas independientes quienes hemos manifestado que no vamos a estar de acuerdo con este juicio político, incluso por las causales que se están presentando, y creería que no alcanzan los 92 votos. No creo que a última hora se cambie este escenario porque realmente es grande la diferencia, así es, así que no creería. Pero más allá de eso, Freddy, hay que también preguntarle al asambleísta Urresta, la interpelante, quien el día viernes lamentablemente ya no respondió a algunas de mis preguntas, más bien las 6 preguntas que yo le hice, porque hay que recordar que ella fue quien presentó el amicus curiae a favor de Jorge Glass. Incluso voy a ponerlo aquí en las pantallas para que todos puedan verle. Entonces, ¿dónde está la imparcialidad del juzgador? Porque por un lado ella presenta un amicus curiae a la Corte y por otro lado ella también es la proponente de este juicio político. Para una acción de protección de Jorge Glass. Así es. Entonces lo que escuchamos en estos 2 días de interpelaciones fue una legisladora resentida y revanchista defendiendo a un delincuente y atacando a su país, incluso a uno de los testigos. Aquí también algo que dejó mucho que ver, Freddy. Ella tenía al inicio 3 testigos. Ninguno de los 3 que se presentaron al inicio acudió el día jueves. Pero sumó a la prueba 5 testimonios más. Así es, una nueva prueba, pero que al final no dijeron nada nuevo. Y usted sabe, usted ha estado también en el Parlamento, y usted sabe que las pruebas nuevas deben tener algo nuevo. La misma palabra lo dice, pruebas nuevas. No existió ninguna prueba nueva, lo que fueron fue, incluso uno de los testigos es quien lidera a la víctima, o sea, él está como defensa del privado de la libertad, Jorge Glass. Así se presenta él, que es un boliviano. Fue el que se presentó, el primero que se presentó, Llorente, el día jueves, si no me equivoco el apellido. Pero eso fue lo que vimos. Lo que vimos fue una defensa a Jorge Glass y un ataque al Ecuador, precisamente en este momento en que nos encontramos con este tema de la justicia internacional. Pero ninguna de las 3 acusaciones, como la primera, y voy a permitirme leer, Freddy. Por favor. Irrupción a la Embajada de México. Esta acusación no es errónea, ya que la Cancillería, dentro de sus competencias, realizó las gestiones diplomáticas correspondientes para informar justamente a México respecto a las sentencias ejecutoriadas. Aquí México viola el convenio de Caracas, porque en este convenio se señala que no se puede
permitir que ingrese, no se le puede dar un asilo político a una persona que ya esté sentenciada en el país. Y ejecutoriada esa sentencia, además. Exactamente. Y recordemos aquí también, Freddy, que aquí dicen, no, es que él no estaba haciendo, lo acusan por el tema del terremoto. No, aquí él tenía dos temas. Uno, que era la medida sustitutiva, que recordemos cuando salió que también este juez de Santo Domingo que le dio la libertad para que pueda manejarse, que pueda estar por su casa y no retenido, él tenía que presentarse cada semana a la fiscalía de manera presencial. Esa era la presentación. Así es. Y luego fue un llamado que le hizo la Fiscalía General del Estado, pero libre y voluntaria, no era exigida. Y desde ese momento, porque ahí era por el tema de la reconstrucción de Manabí, y él en ese momento ya no fue a presentarse por las medidas sustitutivas que él tenía que presentarse semanalmente. Él ya no asistió, Freddy. Entonces, desde ahí se está viendo cómo se viola por parte de México. Otra de las acusaciones, la segunda, es negarse a conceder el salvoconducto al ciudadano Jorge Glass. Esta también es otra acusación errónea, ya que México no notificó conforme a lo establecido en la Convención de Asilo, porque aquí estamos hablando de una persona sentenciada por cohecho y asociación ilícita, Freddy, que son sobornos y Odebrecht. Recordemos los temas, recordemos cómo nos robaron al país, y eso es lo que no se quiere que se siga repitiendo y que no se quiere que queden en la impunidad. Y la tercera, que era el supuesto impasse con las relaciones bilaterales con Rusia, que esto también ya se aclaró que esto viene desde el 2023, desde antes que el presidente de la República asuma sus funciones como primer mandatario. ¿Usted coincide con el criterio de Natalie Morillo, asambleísta Lucía Pozo, en el sentido de que el correísmo está defendiendo a un delincuente y atacando al país? Mire, yo creo que evidentemente hay un interés y un trasfondo político detrás del planteamiento de este juicio contra la ministra Sommerfeld y sin ponerle nombre, contra la ministra del gobierno ecuatoriano. Yo quiero ser clara en este tema. Mire, más allá, primero entender, al menos mi posición siempre será de tener hoy, por supuesto que sí, un criterio político respecto del tema. Las evidencias Nati las tiene más a la mano porque ella es parte de la comisión. Yo todavía no recibo como asambleísta, bueno, no eres parte de la comisión. No, es parte de la comisión, me acaba de decir, así es. Ha estado compareciendo en la misma, ha sido parte, ha pedido ser parte del proceso. Nosotros todavía como asambleístas no hemos recibido ningún informe todavía con todos los elementos que nos permitan tomar una decisión, y muy responsablemente yo deberé reservarme tener toda la información para emitir un criterio. Pero políticamente sí le puedo decir algo, Freddy. Yo entiendo cuál es el trasfondo político y por supuesto que aquí hay un interés de defender a un compañero que se ha evidenciado aquello a través de varios documentos, instrumentos, pruebas, defensas previas como el amicus curiae que se ha hecho referencia. Pero yo le voy a decir, como ciudadana, como asambleísta, probablemente dentro de lo que sucedió y dentro de lo que pasó en la incursión militar del Ecuador en la embajada, yo soy una de las personas que no estuvo de acuerdo con el procedimiento, porque más allá de que sí, México pudo haber violado, entonces yo también violo. Vivimos en un mundo donde tenemos normas, somos suscriptores de tratados internacionales. Creo que los medios, las herramientas y los mecanismos pudieron ser diferentes y podrían haber evitado varias consecuencias que todavía hoy por hoy seguimos teniendo como país con nuestros migrantes en las relaciones internacionales, en las relaciones comerciales con México, que deben retomarse. Hemos sido países hermanados históricamente y que pudieron evitarse. Evidentemente, más allá de aquello, hay resultados que se han obtenido, de los que yo sí soy partidaria, y creo que el señor Jorge Glass merece cumplir una pena, y creo que México faltó al país, al Ecuador también, respecto de haber acogido a una persona que evidentemente tenía que estar en la cárcel cumpliendo una pena porque ha tenido sentencias ejecutoriadas y porque no le ha dado la cara al Ecuador.
las herramientas y los mecanismos. Tal vez yo no compartí, soy una mujer de leyes, soy una mujer de derecho, creo que los procesos deben respetarse y pudimos haber evitado muchas consecuencias de esas decisiones. Pero más allá de aquello, también políticamente, insisto, debe haber una postura de país. La ministra de Gobierno, con el nombre que sea, la ministra de Relaciones Exteriores, con el nombre que sea, representa al Estado ecuatoriano. Y ponernos en contra de una decisión del Estado ecuatoriano que finalmente termina haciendo justicia con los ciudadanos y con el país, debe ser respaldada en el orden político. Esa es mi visión hoy como asambleísta. No puedo dejar de lado ni darle la espalda, no a la ministra, sino al Estado frente a tribunales internacionales que van a juzgar al Ecuador, no a la ministra. Ese es un punto fundamental, claro que sí. Y no al Ecuador. Y mi posición será de defender a nuestro país en ese sentido. Y a propósito de que ha citado las palabras de la canciller Gabriela Sommerfeld, les invito a ustedes, a asambleístas y a quienes nos siguen a través de la radio y las plataformas digitales, a escuchar lo que dijo hace poco en la cadena hermana Teleamazonas, Gabriela Sommerfeld, respecto de este proceso de juicio político que se sigue en su contra. Escuchemos entonces a Gabriela Sommerfeld. Los propios asambleístas de la Asamblea del Ecuador, no nos olvidemos que son del Ecuador, están convocando a personas que tienen intereses sobre México, que son los propios funcionarios mexicanos. Eso no tiene presentación. ¿Cómo es posible que estemos en la Asamblea del Ecuador discutiendo los derechos de México solamente por parte de ese grupo de asambleístas, cuando por lo menos tenían que haber puesto sobre la mesa los intereses del Ecuador, que fueron violentados y vulnerados también de forma reiterativa, permanente, desde el mes de diciembre hasta el mes de abril? Eso nunca se puso sobre la mesa. Hemos entregado la suficiente información a los señores asambleístas de la Comisión de Fiscalización, muy sustentada todas nuestras respuestas sobre las acusaciones que se me hacen, que no tienen ningún fundamento, y hay que esperar. Tienen 5 días que empezaron a correr a partir del día de ayer para que ellos puedan emitir el informe y que este vaya al Pleno de la Asamblea. Ahí tienen ustedes, estas son las expresiones de Gabriela Sommerfeld. Este es un punto fundamental para el análisis, la defensa del Ecuador frente a una postura internacional, la posición del Ecuador frente a un foro regional de justicia en el que se estaría analizando esta posición, esta acción que tuvo el Ecuador en la irrupción de la Embajada de México en Quito. ¿Cuál es el límite, asambleísta Morillo, para la defensa de un compañero en este caso, como lo es para Yajaira Urresta y el bloque correísta, el ex vicepresidente condenado por temas de corrupción, Jorge Glass? Creo que el límite debería ser justamente la lucha contra la impunidad y lo que el pueblo tanto en este momento está pidiendo, que es eso. Creo que lo que debemos tener las coincidencias siempre, a pesar de que seamos de una bancada o de otra, o tengamos una ideología diferente entre las personas que estamos en el legislativo. Creo que lo principal es pensar en la ciudadanía, y ese es el deber ser de los asambleístas. Pensar en que si nosotros seguimos dándole paso a este tipo de cosas, como es la impunidad, va a seguir la corrupción, va a seguir latente la corrupción en el país, que tanto mal nos ha hecho y que se ha evidenciado cómo se ha robado al sector público, a los ciudadanos, a los que tanto necesitan. En lugar de hacer construcción de obras, pues lo que se ha llenado es de los bolsillos los que se consideran los socialistas del siglo XXI. Pero aquí también, y comparto con mi colega legisladora, con Lucía, mucho más allá de la forma, creo que lo que se apoya aquí es el fondo, que es que no se haya escapado, porque recordemos, Freddy, usted que sigue constantemente las noticias, estos días antes, o incluso un día antes o 2 días antes, propios legisladores de otras bancadas ya anunciaban que iba a existir una fuga de Jorge Glass en la embajada. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jorge Glass escapaba? ¿Cuál era el otro tema? ¿Por qué aquí? Y yo le hago aquí esta pregunta al asambleísta Urresta. ¿Qué hicieron cuando se escapó de la embajada María de los Ángeles Duarte? La embajada de Argentina, en ese caso. Así es.
está denunciado, siguieron un juicio político al canciller de la época porque dejó que se escape de la embajada. No dijeron nada, porque aquí todo se hace a la carta, a conveniencia, Freddy, y ese no es el deber ser. Ahora, supuestamente al testigo que llevaron, Llorenti, era para que se evidencie que la canciller incumplió funciones, pero en ningún momento él se dedicó a defender a este delincuente común que sabemos con nombre y apellido que es Jorge Glass. Eso fue lo que se dedicó a hacer en el testimonio que dio el día jueves y a los otros testimonios que ella llevó, porque también habría que preguntarle, porque ella incluso no me respondió a mí el día que le hice la pregunta, el jueves y el viernes, que por qué los testigos mexicanos que ella había puesto al inicio nunca fueron, porque se sabe, Freddy, cuál fue el incumplimiento por parte de México. Ellos tampoco van a caer en este juego político que se está dando en este momento, que lo único que busca es la impunidad. Ahora, hablando estrictamente de votos, ¿este es un juicio perdido por el correísmo, asambleísta Pozo? ¿Qué opina usted? Mire, yo creo que no existen los votos suficientes bajo estas premisas y esta lógica, pero más allá de aquello, yo creo que no pierde el correísmo, pierde el país. Y pierde la asamblea y pierde el ejecutivo cuando estamos perdiendo el tiempo todos en una cancha estéril, absolutamente estéril, cuando tenemos una comisión de fiscalización que intenta poner por sobre los intereses nacionales una agenda política y partidista. Yo creo que eso es lo que a mí, particularmente como legisladora, me fastidia, no solo me molesta, y es la reacción que causan todos los ecuatorianos cuando estamos hablando de juicios políticos que van y vienen entre dos sectores que empezaron trabajando juntos y que pusieron estas autoridades en las comisiones, también hay que decirlo. Empezaron de a buenas trabajando juntos la Revolución Ciudadana y el gobierno y pusieron esas autoridades en la comisión de fiscalización, que dicho sea de paso, es de donde surgen todos estos malos espectáculos y telenovelas de quinta categoría. Perdóneme que en esto sea franca. Este no es el primer espectáculo en el que ponen por encima de las necesidades nacionales y de los urgentes requerimientos que hay que resolver ante la crisis que vivimos por parte de la Comisión de Fiscalización. Cuando fue el tema de la incursión iniciada a la Embajada de México, más allá de que yo he sido muy frontal respecto de mi posición, ¿cuál fue el primer espectáculo después de una asamblea que tenía creo que el 30% de aceptación? Comisión de Fiscalización. Cuando fue la señora ministra de Gobierno, la señora ministra de Relaciones Exteriores, tenía encima a las legisladoras de la Comisión de Fiscalización que a la señora presidenta de la Comisión de Fiscalización el primer periodicazo de la Asamblea Nacional. Eso parecía todo menos del primer poder del Estado. Luego usted tiene una Comisión de Fiscalización que pretende frentear a la fiscal general como un prófugo de la justicia. En pantalla gigante, en el auditorio José Mejía Lequerica, ex Senado de la Asamblea. O sea, otro show grotesco, no solo para la ciudadanía, para todos nosotros, porque sí, a mí me corre sangre por las venas, yo soy asambleísta y me indigno y me molesta. Claro, el problema es que por la acción de unos pagan todos, ese es el problema. Por la acción de unos pagan todos y por eso tiene una mala calificación en su gestión la Asamblea, una bajísima aceptación de los ecuatorianos, porque no necesariamente hay el discernimiento de quién propone qué y quién pierde el tiempo en qué, asambleísta. Sí, pero si me permite, querido Freddy, al menos para mí es importante evidenciarlo. Porque sí, yo entiendo esa parte, la comprendo, la fácil y la rápida, esa asamblea no sirve para nada, miren la asamblea en lo que se pasa, pero es importante identificar a los protagonistas de estas malas telenovelas de quinta. Son los mismos y han sido los mismos desde la asamblea anterior que se encargaron de desprestigiarla tanto que tuvimos este fatal accidente a la democracia, que fue la muerte cruzada. Algo que nos ha generado una inestabilidad política que ha profundizado aún más la crisis. Y los protagonistas de esos espectáculos siguen siendo los mismos. Yo tengo que decirlo, yo entiendo que es difícil para la ciudadanía discernir, pero hay que, si vamos un poquito y profundizamos, los que generan estos shows son los mismos. Y lastimosamente eso le hace daño. Insisto, no es que le hace daño a la ministra Sommerfeld en este caso, perdemos todos, pierde el Ejecutivo, pierde la Asamblea, pierde el país, perdemos todos.
Y quizá, asambleísta Natalie Morillo, esta facilidad que tiene el correísmo de hacer alianzas con otros sectores le permite estar en la palestra pública, le permite tener protagonismo en la asamblea y le permite conducir a la asamblea hacia aquellos sectores, hechos, juicios que están a su conveniencia. ¿No será el momento de repensar cómo está la correlación de fuerzas internas en la asamblea y buscar coincidencias con sectores que al menos no les anime el tema de la impunidad? Sí, Freddy, coincido totalmente con usted y también con Lucía. Hay que recordar cómo se crearon las comisiones al inicio, cuando estaba todo en luna de miel entre el oficialismo, la Revolución Ciudadana y el social cristiano. No dejemos a un lado a los social cristianos. Así es. Y claro, no se dieron cuenta que estamos en una época que enseguida íbamos a venir a una época preelectoral en donde sí, lo que necesitaríamos como país, Freddy, en este momento es la cohesión, es los acuerdos entre las diferentes organizaciones políticas, pero vemos que lamentablemente cada uno lleva a su lado o remolca para sus intereses partidistas, para sus intereses personales. Un claro ejemplo tenemos aquí. Tenemos 17 organizaciones políticas nacionales que pueden tener a un candidato presidencial. Y lo bueno en una sana democracia sería que exista una cohesión, viendo cuál es el escenario actual del país y que nos unamos todos y que se saque uno o dos candidatos. Pero ya vemos que en la papeleta al menos estarán unos 12 candidatos a la presidencia de la República. Lamentablemente, no así es, lamentablemente en el legislativo, también siendo el primer poder del Estado, vemos ahora que desde la presidencia mismo de la Asamblea Nacional se encuentra esta pugna con el Ejecutivo para saber quién tiene más fuerza y debilita lo que realmente es el deber ser, que es legislar y fiscalizar. Estamos fiscalizando a la carta, a dedo. Veamos cómo a dos juicios políticos que estaban antes se quitaron de manera espontánea, eliminando las firmas, de manera ilegal, además. Firmas, así es, para darle paso a este juego bochornoso, porque es un bochorno realmente lo que tenemos en la Asamblea Nacional, en esta comisión de fiscalización, que obviamente están 4 personas de la Revolución Ciudadana, 4 asambleístas de la Revolución Ciudadana, y lamentablemente lo mejor sería coincidir en los temas que benefician al país en este momento, pero en la coyuntura en la que nos encontramos, le veo muy difícil, Freddy, poder hacerlo de una manera sensata y pensando en los ecuatorianos, quienes incluso fueron por los que nosotros estamos en la Asamblea Nacional, porque ellos confiaron en nosotros y ellos son realmente por quienes nosotros debemos trabajar. Pero lamentablemente eso no es lo que funciona, no se funciona de esa manera en la Asamblea Nacional. Bueno, y esto es solamente una parte de todo lo que ha desencadenado la irrupción de la fuerza pública en la Embajada de México en Quito. Esto es un juicio político. Ya vemos que no hay apoyos necesarios para terminar con una censura y destitución de la canciller. Más allá de aquello está la implicación internacional y esta demanda internacional que interpuso México y que bien podría ser usado como argumento en ese tribunal internacional todo el proceso político que se lleva aquí internamente en el Ecuador, asambleísta Pozo. Correcto, Freddy, por eso esa es la lógica política que la tengo yo y que también, insisto, tiene que ser considerada porque el juicio ventajosamente es político en nuestra instancia, ¿no? No estamos hablando de un juicio en el que únicamente la legalidad, como sucedería en los tribunales y juzgados, debe contar. Pero sí, como representantes de los ciudadanos ecuatorianos, debemos considerar cuál va a ser nuestra postura en la Asamblea Nacional, porque sin duda alguna en los tribunales internacionales la posición del primer poder del Estado va a contar para tomar una decisión en aquellos tribunales. Entonces, yo creo que por ahí también cruza la responsabilidad que nos reviste, que nos convoca a todos para saber cuál va a ser una decisión en este juicio político. Las condiciones son complicadas para todos los ecuatorianos. Yo lo único que abogo y espero, y desde este espacio intermedio en el que nos encontramos
legisladoras como yo, poder generar o tender un puente, ser un cable a tierra que permita ir consolidando relaciones necesarias que tienen que darse entre el Ejecutivo y el Legislativo. La gente necesita soluciones, no discusiones, necesita resolver, pero de verdad, los problemas que tenemos. Estamos ya en una campaña preelectoral y nuestra posición ideológica, política, partidista, ciudadana va a ser muy importante para poder saber qué es lo que debe suceder en los 4 años subsiguientes que deberán haber elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional. Ahí tiene usted claramente el ejemplo de Venezuela. El tema de ayer es complejo y creo que a quienes medianamente tenemos conciencia nos tiene que decir algo. Eso es lo que pasa en los estados totalitarios. Eso es lo que sucede y a veces es tarde cuando la ciudadanía y las autoridades deciden unirse en busca del bien común, cuando ya los tentáculos del poder mal habido están tan firmemente arraigados en las instituciones del Estado que les permite generar fraudes masivos como lo que sucedió ayer en Venezuela. Eso es doloroso y esperemos que no tengamos como nación que llegar a escenarios como esos para darnos cuenta de todo lo que podemos haber perdido en épocas en las que pudimos haber dado importantes soluciones. Estamos cerrando ya la entrevista. Quisiéramos consultarle como pregunta final a la asambleísta Natalie Morillo. Sabemos que los legisladores no son responsables de sus dichos, de los votos emitidos en uso de su calidad de legisladores, precisamente por la inmunidad parlamentaria, pero la canciller en su defensa ha dicho que se están alineando a intereses de México, este sector del correísmo, y lo que está en juego es el prestigio internacional del Ecuador frente al juicio ante la Corte Internacional de Justicia que planteó México tras la intervención de su embajada acá en Quito. ¿Cómo mira usted esto que dice la canciller y que eventualmente podría recaer en el correísmo? Así es, Freddy, sabemos que este juicio internacional está detenido, va a continuar en octubre, así que es muy importante por eso, a pesar de que este juicio político en la Asamblea Nacional sea político, como dice la palabra, vaya a las instancias internacionales, van a estar también muy vigilantes de cómo se vaya realizando este tema en el legislativo. Dependiendo del resultado, va a ser un insumo que ponga a México sobre la mesa. Exactamente. Entonces, ahí es la demostración de quién está defendiendo la soberanía del país, más allá de la forma, es el fondo, que era evitar la impunidad, que se siga realizando en el país la impunidad, y que sabemos que esto es parte de una estructura sistemática en el Ecuador. Y quedaría en evidencia, si es que de pasar, que estamos nosotros respaldando más bien a México y no a la soberanía del país, que es lo que deberíamos defender como ecuatorianos y es lo que la ciudadanía en general quiere, Freddy. Más bien aquí hacer un llamado para justamente podernos, los legisladores que realmente tenemos convicción de servir al Ecuador, dejar de pensar en las banderas políticas o en los tiempos electorales y más bien pensar en los ciudadanos, porque una cosa es tener una ideología clara y otra cosa es la actuación de la ideología, pero creo que uno tiene que ser consecuente con lo que dice y con lo que hace. Si mi ideología es una, yo tengo que defenderla con mis actos, pero es irresponsable para la ciudadanía que yo le diga en la campaña electoral cuál es mi ideología y en el momento de ejecutar las acciones como legislador, pues haga exactamente lo contrario. Su reflexión final, asambleísta Lucía Pozo, respecto de este tema, de esta implicación internacional que podría llegar a tener el desenlace del juicio político en contra de la canciller. Querido Freddy, Natalie, yo creo que existe la sensatez suficiente, en la mayoría de los legisladores para comprender la trascendencia y la relevancia que tiene la decisión que tomaremos en la Asamblea Nacional respecto de este juicio político. Insisto, esto no tiene que ver con el nombre esto tiene que ver con la institucionalidad del Estado. Yo no defiendo personas. En este momento tenemos que poner por delante el Estado ecuatoriano, las decisiones que tomamos como nación frente a tribunales internacionales y también de una u otra manera marcar un precedente que les diga
que debemos también respetar esa autodeterminación si queremos que esa autodeterminación inserta a través de la diplomacia y de la política internacional se inserte en los estados en los que existen estos mecanismos de cooperación. Creo que eso es muy importante y también llama a la reflexión para poder saber cómo están nuestros acuerdos, nuestros tratados internacionales, hasta dónde llegan. ¿Qué le digo? Instrumentos internacionales de 1940. La política internacional, la dinámica internacional es muy violenta, es vertiginosa, ha cambiado demasiado, tiene otra dinámica y probablemente sea un llamado de atención para dentro de la codificación necesaria y responsable que la Asamblea también debería hacer, generar recomendaciones respecto a la suscripción de varios acuerdos del Estado ecuatoriano en estas palestras internacionales. Un remozamiento del derecho internacional es lo que usted está sugiriendo, asambleísta Pozo. Y con eso queremos quedarnos. La implicación del juicio político a la canciller tiene un peso muy fuerte en lo que en tribunales internacionales como en la Corte de Justicia Internacional pueda tener. El tema de soberanía es fundamental. Ese concepto debemos tener presentes todos los ecuatorianos. Eso es lo que nos debe unir y ese es un punto fundamental de análisis en este juicio que, siendo político, tiene que tomar en consideración estos temas. Quizá algo final, asambleísta Natalie Morillo. Agradecerle, Freddy, por la invitación, agradecer a toda la audiencia que nos ha sintonizado en esta mañana y precisamente aquí, teniendo en cuenta las elecciones que se realizaron ayer en Venezuela, llamar a toda la ciudadanía para que el próximo 9 de febrero hagamos un voto pensante y que precisamente votemos por quienes realmente van a representarnos bien en la Asamblea Nacional y quienes no asoman solamente a los 4 años o a los 2 años, sino que realmente quienes están de manera cercana con la ciudadanía y tienen una visión y un objetivo que es un Ecuador próspero, que eso es lo que necesitamos y cohesionarnos. Pues bien, queremos agradecer a Natalie Morillo y a Lucía Pozo, ambas asambleístas independientes que nos han dado su punto de vista, su opinión respecto del proceso de juicio político que ahora mismo se sustancia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld. Asambleístas Lucía Pozo, Natalie Morillo, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a usted por la invitación. Un saludo y un excelente inicio de semana a toda la audiencia. Gracias, asambleísta. Un abrazo fuerte para todos. También Gracias. para ustedes. Esto es Revista de Opinión Democracia, amigos. Primero la verdad. Son las 8:44. Vamos a hacer una breve pausa comercial y estaremos de vuelta con la doctora Solanda Goyes. Ella es vocal actual del Consejo de la Judicatura, organismo que tiene para sí la elección y selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Es el tema que analizaremos luego de la pausa. Enseguida volvemos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda